Sean todos bienvenidos, hermanos y hermanas, a este tiempo de palabra del Señor. Hemos preparado un tema muy interesante para que podamos compartirlo en este tiempo. Hemos denominado este tiempo intimidad con Dios, y creo que es la ocasión de hablar de un tema que he denominado una decisión acertada. Una decisión acertada. Vamos a ir a un texto de la escritura que está en Josué 24, 14, 15, y vamos a leer también el versículo 24. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitabais. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Leemos el versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová vuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Amada iglesia, Josué, siervo de Dios, estaba frente al pueblo, frente a la casa de Israel, a la casa de Dios. Y él expresa estas palabras haciéndole al pueblo tomar una decisión que los cristianos deben de tomar en un determinado momento de su vida. Dios llama a las familias con un propósito, y Dios llama a los hijos, Dios llama a los padres, a los nietos, a la familia entera, a que sean familia modelo para otras. Cuando Dios llama a esta gran nación llamada Israel, lo hizo para que esta nación fuera una nación ejemplo en conducta, fidelidad, amor, pureza, para las demás naciones que no eran israelitas. Pero ¿quién era este hombre llamado Josué? La Biblia dice que este hombre era hijo de Nun de la tribu de Efraín. El nombre de Josué significa Jehová salva, pero su nombre al principio era Oseas. Nació en la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, salió de Egipto junto a Moisés, convirtiéndose en el siervo fiel de Moisés y de Dios, y sucesor del ministerio de Moisés. José, después del llamado que Dios le hace, se convierte en el hombre que tenía la autoridad en las 12 tribus de Israel. Un general de guerra. Más que un llamado profético, Josué fue llamado para conquistar la tierra prometida por Dios a los israelitas, y esto no era algo fácil. La tierra donde Dios les había prometido a los israelitas, donde fluye leche y miel. Ahí estaba el hombre de grandes batallas, frente a un pueblo difícil de llevar, de conducir. Pero Josué escuchó las palabras claves de Dios para realizar cualquier obra que se nos encomienda. Y estas palabras Dios se las dijo a Josué de esta manera: así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Estas son las palabras que el siervo de Dios quiere escuchar. Y si Dios ha prometido estar con nosotros, eso significa que Dios estará con nosotros y no nos dejará y no nos desamparará, no nos dejará solos. El pueblo de Israel sabía que Dios estaba con Josué. Por tal razón ellos dicen lo que todo pastor o líder desea escuchar: obediencia y sujeción. En Josué 24, 28 leemos este texto también. Ya lo habíamos leído el 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová vuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo en el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová,
Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no os mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Interesante lo que este texto nos relata también. Dice aquí Josué que la piedra era testigo y la piedra escuchó. Si nosotros nos ponemos a analizar, esa piedra tiene que ser precisamente lo que la Biblia nos enseña acerca de quién es la piedra: Jesucristo. Esto es lo que Dios quería de su pueblo. Esto es lo que Josué esperaba oír de aquel pueblo, de aquella familia que estaba frente de él. Aquella familia que estaba bajo el cuidado de Josué. Y nosotros sabemos que, ¿cómo sucedió esto, hermanos? Josué fue llamado por Dios cuando Moisés murió. Y Dios le dijo a Josué: bueno, Moisés ha muerto, ahora tú cruza este Jordán. Pero ¿cuál es en este momento nuestra decisión? Porque eso es lo importante. Josué decidió en aquel tiempo, en aquel momento de su vida. Pero ahora que nosotros estamos aquí, hermanos, y estamos en este tiempo, ¿cuál es nuestra decisión? Los israelitas decidieron servir a Dios en aquel momento de su vida. Ahora, nosotros vivimos nuestro momento. Estamos viviendo nuestra época. ¿Cuál es nuestra decisión en este momento? ¿Decidió usted en este año una intimidad con Dios? ¿Se ha propuesto crecer espiritualmente? ¿Ha decidido ser un mejor creyente? ¿Tiene planes y metas personales? ¿Decidió un noviazgo? ¿Decidió unirse a una persona en matrimonio? Si este es el caso, pues adelante. Pero sobre todo esto, ¿ha decidido usted, hermano, servir a Dios? Sirvámosle, porque Jesús dijo en San Juan 12:26: si alguno me sirve, sígueme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, ahí estaba el pueblo de Israel tomando decisión. Y ahí la respuesta del líder Josué a ese pueblo. Ahí estaban y decidieron servir a Jehová. Josué los confronta diciendo: yo no sé ustedes qué van a hacer, si servir a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron al otro lado del río, o servir a Jehová. Pero yo, dice Josué, he determinado, he decidido que yo y mi casa sirva a Jehová. Amados hermanos, la Biblia no dice que Josué tenía una esposa, una familia o hijos, no dice. Pero él se está refiriendo a esa familia, precisamente, a esa familia de Dios, a esa casa de Israel, a esa casa de Dios. Hoy nosotros, como casa de Dios, podemos hacer lo que este pueblo decidió hacer en aquel momento: servir a Dios. En mi caso particular, amados hermanos, yo ya decidí. Esta es una decisión personal mía. Yo no sé usted, pero hoy yo decido servir a Dios. ¿Y sabes qué? A pesar de que tengo múltiples cosas que hacer, he decidido lo que realmente decidió Josué en aquel tiempo: servir a Jehová. Y eso es lo que haremos. Y hoy estas palabras quedan como dijo Josué: hay testigos de lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer para el Señor. Usted decide, amado hermano, usted decide qué decisión va a tomar, porque ellos tomaron una decisión acertada en aquel momento, y es que servir a Dios creo que es lo más importante que podemos hacer en esta tierra. Josué 24:15, ahí están las palabras claves. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, no mañana, no pasado mañana, no el otro año. Primero me voy a preparar y después decido. No, hoy a quien sirváis, dice Josué, y a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río. Ojo con esta palabra: al otro lado del río. A los dioses, a los amorreos, en cuya tierra habitabais. Pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Sabes, hermano, que cuando Dios llama a Abraham, precisamente Abraham habitaba en esa tierra de los amorreos, en la idolatría. Dios lo llama a Abraham en esa condición. Ya sabemos toda la historia. Luego el pueblo de Dios regresa en otra época, en otro tiempo, precisamente pasando por ese lugar, pero tenía, hermanos, el pueblo una situación, tenía que pasar el Jordán. Y Dios específicamente le había dicho a Josué, cruza ese Jordán. Y sabemos cómo lo hizo Josué, hermanos, a través del poder de Dios, el cual se había manifestado también en la vida de este hombre. Ojo con esta frase, como le digo, al otro lado del río. Al otro lado del río estaba la idolatría. Al otro lado del río, hermanos, estaba la indecisión. Nosotros creemos que este río era caudaloso y por eso nadie se atrevía a cruzarlo. Pero allá estaba, al otro lado estaba la bendición, estaba la tierra prometida, amados hermanos. Pero hoy, hablando espiritualmente, si nosotros nos quedamos a la orilla del río y no decidimos cruzar, entonces estaremos ahí sin recibir la bendición de Dios. Entonces debemos de cruzar ese río de indecisiones. Esos ríos, hermanos, que nosotros los miramos difíciles de cruzar. Hoy, en una intimidad con Dios, en una relación con Dios, en un tiempo con Dios, en una sinceridad con Dios, hoy nosotros podemos también tomar una decisión acertada y servir a nuestro Dios a pesar de las situaciones que están pasando. Son tantos los problemas y las situaciones que agobian nuestras vidas que si nos concentramos en ellas ni siquiera pensaríamos en Dios. Pero hoy tomamos esta decisión de servir a Dios, no importa las circunstancias. ¿Dónde decide usted quedarse? Si decide quedarse al otro lado del río o avanzar, lanzarse a las aguas, porque Dios nos tomará de su mano y nos llevará, y Dios nos llevará al lugar seguro. Pero si nos quedamos al otro lado, estaremos viendo las bendiciones que están al otro lado, precisamente. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que hizo Josué. Hermanos, sabemos que Josué oró a Dios y las aguas, dice, del Jordán, hermano, se secaron. Josué había aprendido al lado de Moisés que cuando estamos y vivimos y creemos en un Dios todopoderoso, todo puede ocurrir, hermanos. Así que hoy nosotros nos decidimos creerle a Dios y no a lo que dice la gente, no a lo que dicen los periódicos, no a lo que dice la televisión, no a lo que dicen allá las noticias. Le creemos a Dios porque Dios dice que nosotros vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque nuestro Dios, eso es precisamente un Dios de victoria. Amado hermano, hoy nosotros podemos decidir, hoy nosotros podemos emprender una relación más estrecha, una relación con Dios en obediencia, creyéndole a Dios lo que Él nos dice a través de su palabra. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, queremos escuchar esa voz que nos dice, hermano, aquí yo estoy para ayudar. Esa es la voz que el pastor quiere oír. Obediencia. Cuando el pastor hace un llamado, cuando el pastor hace planes, cuando el pastor tiene una visión, entonces el pueblo debe decir, aquí estamos. Así como el pueblo respondió a Josué en aquel tiempo, nosotros hoy como iglesia podemos decirle al pastor, pastor, aquí estamos. Y ¿sabes qué? Vamos a ir a donde usted vaya dirigido por Dios. Porque una cosa muy importante que dijeron los israelitas, y eso se lo dijeron a Josué también. A Dios obedeceremos, a Él serviremos. Pero tenían aquel hombre en el cual ellos habían creído. Josué había sobresalido, era siervo de Moisés y ahí estaba frente a las 12 tribus de Israel. Josué había reunido a los jueces, a los líderes,
Y ahí estaba diciéndoles realmente lo que Dios esperaba de ellos. En esa ciudad de Siquén. Hermano, usted ha leído la escritura que el Dios de las batallas va delante de nosotros. Y sábese que cuando los israelitas conquistaron algunas ciudades, hermanos, solo necesitaban oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios y las instrucciones de Dios es precisamente lo que tenemos nosotros que hacer. Y no precisamente estar esperando nuestros planes, inventando cosas, sino que vamos a ser dirigidos por la palabra del Señor. Dice la palabra que cuando los israelitas tomaron Jericó, simple y sencillamente dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad y los mudos cayeron. Porque esas son las instrucciones de Dios, hermanos. Nosotros debemos de ser dirigidos por el Señor, hermanos, en las instrucciones que Él nos da. Podemos concluir diciendo lo siguiente: hoy nuestra decisión está en nosotros mismos. Nadie puede decidir por usted. Nadie le puede obligar a hacer algo. Usted decide hoy si servir a Dios o quedarnos estancados, o quedarnos mirando, o quedarnos observando, viendo lo que otro está haciendo. Pero hoy Dios nos ha hecho el llamado a través de esta palabra para habitar no en una tierra momentáneamente, sino en una vida eterna en el cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y qué pide Jehová de nosotros? En Miqueas 6:8 la palabra nos enseña lo siguiente: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. ¿Serán difíciles de hacer, hermanos? El Señor dice hacer justicia. Y es que la iglesia fue llamada para ser justa. Dios nos ha justificado para que nuestras obras sean justas. No tenemos nosotros que hacer cosas que no vayan conforme a la palabra del Señor. Y dice, y amar misericordia. La misericordia es la que hace cambiar la vida del ser humano, porque la misericordia viene de Dios. Pero así como la misericordia viene de Dios, también tiene que venir de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro interior, para los que nos rodean, hermano. En este caso, nosotros somos iglesia, somos un pueblo que está frente de Dios. Así como los israelitas estaban frente de Dios, nosotros también estamos ahí. ¿Y qué dice también? Y humillarte ante tu Dios. ¿Qué significa humillarte? Debemos de reconocer que Dios nos ha llamado. Debemos de reconocer que estábamos perdidos, que no teníamos esperanza. Pero el Dios de las batallas, el Dios todopoderoso, el Dios de Josué, el Dios de Moisés nos ha llamado. Nos ha hecho un llamado importante, hermanos. Y es ese llamado precisamente primero a salvarnos y de allí a servirle. Así que podemos decir en este momento, Dios es el Dios que está con nosotros. Así como estuve con Moisés, le dice Dios a Josué, así estaré contigo. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Amada iglesia, Dios está con nosotros. Sigamos adelante, sigamos con los planes que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Sigamos el llamado, sigamos la visión que el pastor, el Señor le ha mostrado. Así que, hermanos, nos paramos así como Josué se paró frente al pueblo y les dijo, yo he tomado una decisión acertada, yo no sé ustedes si también la quieren tomar. Y el pueblo dijo, aquí estamos, Josué, seguiremos contigo porque Dios también está contigo. Amados hermanos, cuando Dios está con una persona hay que seguirlo. Cuando Dios está en la vida de una persona, hermanos, hay que seguirlo, porque seguramente Él nos llevará al lugar donde Dios le ha mostrado.
Y es que Dios, hermanos, llama a siervos, llama a pastores para que nos digan la verdad acerca de la palabra de Dios. Así que hoy, amados hermanos, podemos darle gloria al Señor y decir, así como Josué, hoy yo tomo una decisión acertada y es servir a Dios a pesar de las situaciones y a pesar de las circunstancias. Vamos a hacer oración en este momento y darle gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amado Dios, te damos gloria y honra porque tú eres santo, Señor. Señor, hoy hemos escudriñado la Escritura y entendido que así como Josué se paró, Señor, frente a aquel pueblo y tomó la decisión de servir, oh Dios, así también nosotros tomamos la decisión de servirte, Dios, en esta casa, en este lugar, Señor, al lugar donde tú los muestres. Y por eso, Señor, hoy hacemos, Señor Dios, compromiso contigo y con esta casa, Padre. En el nombre de Cristo, Dios, muchas gracias porque sabemos, Señor Dios, que la victoria es nuestra y que, Señor, nuestro llamado no ha sido en vano, Señor. Padre, muchas gracias porque usted es nuestro Dios fuerte, que nos guía, que nos ayuda, oh Dios. Y así como estuvo con Josué y Moisés, yo creo, Padre, que usted está con esta casa, con esta iglesia. Por eso estamos aquí, Señor Dios, en este lugar donde creemos que usted, oh Dios, nos hablará su verdad, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por la familia de ICES. Muchas gracias por esta familia y que hoy tomemos también nosotros esta decisión de servir a Jehová. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, le damos amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios les guarde en este tiempo.